Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos nuevamente ante ustedes. Sean bienvenidos cada uno a escuchar la palabra de Dios en este día. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Real San Pedro, en la área de Suazua, Nuevo León. Estamos a 3 kilómetros de la carretera libre de Laredo a Monterrey. Quiero hacerle la invitación a nuestro seminario que vamos a tener en este mes de octubre. Vamos a tener una reunión en el cual va a ser de 3 días. Los días 21, los días 22 y los días 23 de octubre. Asimismo, en cada uno de esos días va a haber predicaciones y asimismo va a haber clase para los niños. Usted con toda confianza puede dejar a los niños, ya que vamos a tener maestras que están especializadas en esa área. Nuevamente, los días de la actividad que vamos a tener acá en la colonia Real San Pedro va a ser el día 21 de octubre, 22 de octubre y 23 de octubre. El día viernes vamos a empezar de las 6 de la tarde. Asimismo, el día sábado vamos a empezar a las 3 de la tarde y posteriormente el domingo, que vamos a cerrar, haremos la reunión normal a las 10 de la mañana y asimismo de 12 a 3 será pues un alimento para que esté bien alimentado y con muchas fuerzas para seguirle de las 3 hasta las 7 de la tarde. Si usted gusta acompañarnos y es fuera de esta localidad y quiere estar con nosotros, hay lugares donde usted se puede quedar, hay hospedaje. No dude usted en venir para acá. Con toda confianza, acompáñenos para que usted se alimente de la palabra de nuestro Dios. Pues nuevamente aquí estamos viendo sobre la vida de David. Y hoy vamos a ver algo importante acerca de uno de sus hermanos de David. Y ese hermano es Eliab. Por lo tanto, esperemos en Dios que tengamos un buen alimento respecto a la palabra. Y asimismo todos nos vayamos bien alimentados. Los invito a tener una oración para entrar de lleno hacia la palabra. Padre bendito, nuevamente nos dirigimos ante tu divina presencia para agradecerte lo que haces por nosotros, asimismo agradecerte la vida y la salud que nos das y los medios que pones para que tengamos lo suficiente. Estamos, Padre, aquí en estos momentos para suplicarte que seas con todos aquellos que están en este medio, bendícelos en gran manera. Todo esto, Padre, te lo estamos agradeciendo y suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, ya hemos visto varios temas acerca de un hombre conforme al corazón de Dios y asimismo de todos aquellos que se han relacionado con David. Y el día de hoy vamos a ver acerca de su hermano que es Eliab el mayor, Eliab. Y para ello los invito a a leer la palabra que va a estar centrada el pasaje de este tema en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 al versículo 30. Nuevamente, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 al versículo 30. Dice la palabra de nuestro Dios, dice lo siguiente: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado allá? ¿Y a quién has dejado allá pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo las mismas respuestas de antes. Vemos aquí algo en el cual debemos de captar cada uno de nosotros. Eliab era el mayor de la familia. Eliab, por lo tanto, debía de recibir la bendición de Samuel. ¿Recuerdan aquel momento cuando Samuel fue ante la familia de Isaí? Y Isaí puso a todos sus hijos, menos a David, y creían todos, ¿verdad?, que la bendición iba a ser para el hermano mayor, porque así era la costumbre, el primogénito. Más sin embargo, el último fue el que recibió la bendición, y ese fue David. Yo digo que desde ese momento, ¿verdad?, ya había algunos roces, algunas envidias, algunas arrogancias. Y en este momento los hermanos de Eliab, o mejor dicho de David, estaban en la guerra. Dice en el capítulo 17, versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Por ello andaban en la guerra, y pues David fue a encontrarlos para llevarles algo que el papá, o sea Isaí, le había ordenado a David que llevara. Pero es por ello que el día de hoy vamos a ver acerca de este personaje Eliab, acerca de la arrogancia. Y hablando de la arrogancia, investigando ahí su significado, dice que se llama arrogante a una persona que carece de humildad, o que se siente o se cree superior a los demás. Por ello mismo Dios lo desechó. Recordemos aquel momento, ¿verdad?, cuando Samuel ve a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios ya sabía cómo era Eliab. Era un arrogante, o sea que no tenía humildad y se sentía o se creía superior a los demás. Es un objetivo usado para expresar una característica negativa o un defecto de la personalidad de un individuo. Eso es lo que es la arrogancia. Por ello es algo interesante que nosotros tengamos en claro qué es la arrogancia. Quizás en nuestra propia familia haya algún Eliab, quizás en la propia iglesia haya algún Eliab, o incluso en nuestro trabajo, ¿verdad?, puede que haya algún Eliab, uno que se sienta superior, uno que es arrogante. Los sinónimos de arrogancia es presunción, soberbia, altivez, desprecio, jactancia. Esos son los sinónimos de arrogancia. Y como les había dicho, el día de hoy vamos a centrarnos en Eliab, el hermano de David. Él fue el primero que fue llamado cuando Samuel
llegó a la casa de Isaí. Y pues según lo que se entiende aquí en la palabra, presenció el ungimiento de David, el más pequeño. El menor había sido bendecido en vez de el mayor. Nuestra actitud ante la arrogancia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante la arrogancia, hermanos? Nos hemos preguntado esto, ¿qué hacer ante la arrogancia? Cuando hay presunción, cuando hay soberbia, cuando hay altivez, cuando hay desprecio, cuando hay jactancia, cuando no hay humildad, cuando vemos que alguien se cree superior a los demás, ¿qué podemos hacer ante la arrogancia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, queridos amigos y hermanos, quizás tú te has topado con alguna persona así como Eliab, arrogante, burlador. Aquí vemos que Eliab se estaba burlando de David. ¿Por qué? Porque David era menor de edad para la guerra. Solamente aquellos arriba de 20 años son los que iban a la guerra. Y vemos aquí que David era menor. Por ello Eliab le refería todas estas cosas. La primera que le dijo: ¿por qué has descendido acá? En pocas palabras le dijo: ¿a quién le has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, se burlaba que él era pastor y Eliab todo un guerrero. Asimismo, vemos aquí Eliab se creía omnisciente o superior, porque dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, en pocas palabras, Eliab le estaba diciendo que solamente fue a burlarse. Muy bien, ¿qué hacer ante la arrogancia, amigos y hermanos? Bueno, no hacer caso, ¿sí? Simplemente no hacer caso. Es algo muy sencillo, algo muy elemental, pero algo muy difícil por hacer para muchos, ya que muchos hacemos o se hace caso a esta situación de la arrogancia y nos sentimos humillantes, nos sentimos menor que aquel que nos está diciendo las cosas. Tiene que ver mucha nuestra actitud, querido amigo y hermano. Nuestra actitud depende mucho de cómo miramos, de cómo sentimos y de cómo pensamos. Por ello, debemos de dejar el trabajo a nuestro Dios, que Él trabaje por nosotros, y va a ver que Dios va a poner todos los medios para salir de esta arrogancia. Nosotros debemos de tener paciencia, debemos de tener dominio propio, o sea, debemos dominar nuestro ego y no ser igual que la otra persona. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Un dicho entre el mismo mundo que dice: es mejor que haya un loco y no dos. Bueno, es por ello no hacer caso. Si tenemos un hermano como Eliab, le invito, querido hermano, a que ore a Dios para obtener la paciencia. Orar a Dios para que dé la salida y asimismo saber cómo lidiar con esa persona. Lo invito allá a abrir su Biblia en 2 Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Salid, huid, correr de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Por ello, nosotros debemos tener mucho conocimiento a través de la palabra, para así saber en estos casos de la arrogancia qué hacer. No ponerle atención a lo que el mundo nos está diciendo. Quizás entre nosotros mismos alguien puede decir: ¿tú qué vienes a enseñarme?
si yo tengo más tiempo que tú? ¿Tú qué vienes a decirme si yo tengo muchos años en el cristianismo? Por lo tanto, ahí se muestra que no hay humildad, por lo cual ninguno tenga en poco su juventud, es lo que dice el pasaje. Debemos de armarnos de valentía, debemos de tener humildad y hacernos a un lado. No hacer caso a las cosas que nos estén diciendo, porque si no, otra cosa puede pasar. Quizás golpes, quizás insultos, solamente por hacer caso a la arrogancia. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué hacer ante la arrogancia, hermanos y amigos? Bueno, ocuparnos de lo que es importante. Sí, ocuparnos de lo que es importante. Y eso fue lo que hizo David. Se ocupó de hacer lo que es importante y no hizo caso a las palabras de su hermano Eliab. Vayamos allá al capítulo 17, versículo 17 al 18. David tenía una tarea, y esa tarea era obedecer la orden de su padre Isaí. En eso estaba concentrado la mente de David. Cumplir lo que su padre Isaí le había ordenado. 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 al versículo 18. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los miles, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Esa fue la tarea que tenía David. Por ello, ¿qué hacer ante la arrogancia? Ocuparnos de lo que es importante. David tenía una gran tarea, de llevar alimento a sus hermanos. David tenía una gran tarea, llevar alimento al jefe del millar. David tenía una gran tarea, traer una prenda de sus hermanos a su padre como evidencia de que viven, o sea, de que están buenos, ¿verdad? No que estaban buenos de cuerpo, ¿verdad? Sino que quería el papá saber si aún estaban vivos, ¿verdad? Por ello, le pidió una prenda, ¿verdad?, de la ropa que traía, como muestra de que aún estaban con vida. Por ello, vemos aquí, ¿verdad?, algo sorprendente de que David estaba enfocado a la tarea que su padre Isaí le había dicho. David también estaba ocupado en algo muy importante. Estaba ocupado en lo que dice en 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. David estaba escuchando y viendo algo más importante de lo que su hermano Eliab le estaba diciendo. Vayamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 22 al 24. Entonces David dejó su carga en su mano del que guardaba el baje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran miedo. Sí, querido amigo y hermano, David estaba escuchando y viendo algo más importante. Escuchaba el reto del gigante Goliat ante el pueblo de Dios. Vio al gigante Goliat. Vio el miedo de todo Israel. Por ello, nosotros
debemos tener mucho cuidado si hacer caso a la arrogancia o no hacer caso a la arrogancia. ¿Y qué hacer ante la arrogancia? Bueno, ocuparnos de lo que es importante. David hizo caso omiso a lo que su hermano Eliab le estaba diciendo y por lo tanto estaba cumpliendo con la tarea que su padre le dijo y le ordenó, y asimismo estaba escuchando y viendo algo más importante de lo que su hermano le estaba diciendo. Por ello David no hace caso de lo que su hermano Eliab le decía. David no quería distraerse de lo que estaba aconteciendo. David veía la oportunidad de hacer algo sorprendente. ¿Qué podemos aprender de estas pequeñas palabras? Bueno, quiero decirle, hermano, que todo hijo de Dios tiene una gran tarea en la faz de la tierra. Según lo que dice Mateo, capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Ahí está la tarea que nuestro Padre nos ha inculcado y ha dejado escrito en la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la orden del Señor? Id. Una acción. Haced. ¿Qué vamos a hacer? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué vamos a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí no termina todo. Dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo hijo de Dios tiene una gran tarea en la faz de la tierra, y eso es cumplir con la gran comisión, con el gran mandamiento, y asimismo se hará una gran iglesia con grandes hermanos. Mateo 28, 19 al 20. Pero asimismo la tarea que tienen los hijos de Dios es llevar alimento espiritual a los hambrientos. Asimismo debemos de llevar frutos cada uno de nosotros. Uno como cristiano tiene muchas tareas. Isaí le dijo a David qué es lo que tenía que hacer. Y David no hizo caso a la arrogancia de sus hermanos, sino que él se dedicó solamente a cumplir la tarea que su padre Isaí le había encomendado. Y esa tarea era llevar alimento y ver cómo están sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que debemos de ir y predicar, debemos de evangelizar, debemos de enseñarles a otros lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Debemos de enseñarles que deben de arrepentirse. Es una gran tarea. Pero asimismo Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y asimismo dice: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Debemos de andar con dignidad ante el Señor. Asimismo debemos andar agradándole en todo. Debemos de andar en llevar frutos en toda buena obra. Debemos de andar creciendo en el conocimiento de Dios. Es una gran tarea para todo hijo de Dios. Pero también quiero decirte que como hijo de Dios debemos de estar escuchando la palabra de Dios y viendo la meta que es el cielo.
Por ello debemos de tener oído atento a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero asimismo debemos de estar con la mirada en la meta que es el cielo. Mismo Colosenses capítulo 3 versículo 1 al versículo 2 dice algo referente a esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por ello, tenemos una gran tarea. No debemos de hacernos a un lado, sino ir al frente, cumpliendo la tarea que nuestro Señor nos ha puesto. Entonces, como hijo de Dios, tenemos una gran tarea y es estar escuchando algo muy importante que es la palabra de Dios. Debemos estar viendo algo muy importante que es la meta, que es el cielo. Por lo tanto, no poner atención a la arrogancia de este mundo. Debemos de estar viendo la meta, lo que acabamos de leer, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, que es el cielo. Esa es nuestra meta. Por lo tanto, no debemos de distraernos. Seguir adelante, estar como David, bien al tiro, ¿verdad? Viendo cómo sobresalir. Tercer asunto, ¿qué hacer ante la arrogancia? Bueno, enfrentarlo con sabiduría, ¿sí? Enfrentarlo con sabiduría. Cuando uno tiene problemas con el hermano, debemos de ser sabios y saber por qué está aconteciendo esto. Poner las cartas sobre la mesa y ver de dónde surgió o cómo surgió el problema. A veces, por la nada empieza la discusión y a veces por niñerías, si se podría decir así, niñerías, empieza, ¿verdad?, la arrogancia. Hay a veces, ¿verdad?, que solamente por haber hecho una mueca ya hay una molestia, hay un problema. A veces por descuido se da la espalda, ya hay un problema con el hermano. Hay a veces por dejar la mano estirada por un descuido, se empieza un problema con el hermano o hermana. Y quiero decirte que debemos de madurar y ya no ser niños en Cristo. Debemos de madurar en todos los campos del Espíritu, en todos los campos de conocimiento. Debemos de madurar en todo y no ser niños como cuando éramos recién bautizados, que nos sentíamos quizás indiferentes, nos sentíamos como quizás no quepo aquí, quizás nos sentíamos, ¿verdad?, que algo que podría pasar en dejarnos la mano estirada y nos sentíamos incómodos. Eso ya pasó, hermano. Eso ya quedó atrás. Ahora debemos de madurar, de enfrentar las situaciones que están a nuestra enfrente, mejor dicho, y ser sabios para solucionar todo problema. Debemos de saber algo muy interesante. Saber que Satanás anda alrededor como león rugiente. Y Satanás busca siempre la oportunidad para que se acabe la amistad que hay. Satanás pondrá un ambiente, ¿sí? Satanás pondrá un ambiente de hostilidad, de amargura, de arrogancia, para que nos separemos, ¿sí? Para que nos separemos de la meta que es el cielo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David le hiciera caso a la arrogancia de su hermano Eliab? Bueno, quizás se hubieran peleado y hubieran llegado a la muerte. Quizás la meta hacia Goliat nunca hubiera llegado y no se vencería a Goliat. Y lo triste de todo, quizás no sería ni rey. Por ello debemos de tener cuidado y tener sabiduría de nuestra actitud.
Por ello, hermanos, la arrogancia, que es la soberbia, la altivez, hay muchos en este mundo que tienen este problema. No son humildes, se sienten superior hacia los demás. Por ello debemos tener mucho cuidado a no llegar a esta etapa, porque si no, ya no hay humildad y nos creemos superior a los demás. Todos aquellos que son predicadores deben ser humildes y no se deben de sentir superior a los demás. Todos aquellos que son maestros de alguna escuela bíblica no deben creer superiores a los demás y por lo tanto no deben ser soberbios ni altivos ni tratar a los hermanos con desprecios. Todos aquellos que son ancianos en alguna iglesia, también quiero decirles y los animo a que practiquen la humildad y no sean arrogantes. No desprecien a los hermanos, no sean presunciosos o soberbios o altivos. Por ello debemos de buscar siempre la humildad. Ante Dios todos sus hijos son iguales. Es cierto. A través de la vida hemos obtenido la capacidad por la misericordia de Dios de tener quizás un conocimiento más arriba que otros hermanos. Quizás algunos se sepan muchos versículos de memoria. Quizás algunos sepan mucho de música en los himnos. Quizás muchos tengan ese don de cómo expresar una clase o de cómo dar un sermón. Quizás muchos tienen ese don de cómo evangelizar y de cómo interactuar con alguna persona. Pero eso no es para que los lleven a que sean presunciosos, soberbios, altivos y desprecien a los hermanos, sino al contrario, todos deben y debemos ser humildes, sentirnos igual y no sentirnos superior hacia los demás. Por ello daba el significado de arrogancia, que es usado para expresar una característica negativa o un defecto de la personalidad de un individuo. Se llama arrogante a una persona que carece de humildad o que se siente o se cree superior a los demás. ¿Nunca le ha tocado a usted, amigo o hermano, que está platicando con una persona y sus ojos se miran como algo diferente, una mirada diferente, mostrando soberbia? Bueno, quiero decirle que él tiene el problema de arrogancia. Es una persona arrogante. Y qué tristeza daría que entre los mismos hermanos, entre los mismos predicadores, entre los mismos maestros de escuelas, entre los mismos ancianos, entre los mismos instructores, puedan tener este problema. Aunque tengan un conocimiento superior a los demás, deben de ser humildes. Deben de ser humildes. Por lo cual los invito a todos, queridos amigos y hermanos, que dejemos a un lado la arrogancia. Y por lo tanto, ¿qué hacer ante la arrogancia? Una, no hacer caso, ocuparnos de lo que es importante y asimismo enfrentarlo con sabiduría. Y si un día se entiende todo esto, queridos amigos, hermanos, va a ver que nuestra vida va a cambiar. Pero si no entendemos eso, quiero decirle que un día el Señor nos reprenderá. Y quiero por último decirle que quiero que recuerde algo, que Satanás quiere distanciarnos de la meta. Recordarle que Satanás está maquinando cómo hacernos caer. Recordarle que Satanás anda como león rugiente. Por ello le invito a que no pongamos atención lo que ofrece este mundo y mucho menos su arrogancia. Esto es lo que le pasó a David ante su hermano Eliab. Fue un hermano arrogante, un hermano que se creía más o superior a David y por lo tanto pues carecía de humildad. ¿Y qué hizo David?
simplemente no hizo caso, se ocupó en algo más importante y trató el asunto con sabiduría. Muy bien, queridos amigos, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Nuevamente les hago la invitación a nuestro seminario que se llevará a cabo aquí en la colonia Real San Pedro, en Suazua, Nuevo León. Estamos ubicados en la calle Vicenza 2028, los días 21, 22 y 23 de octubre. El día 21 empezaremos a las 6 de la tarde. Asimismo, el día 22, que es sábado, empezaremos a las 3. Y el domingo va a ser todo el día. Aquí habrá alimentos, habrá refrigerios, para que usted no se preocupe en el que va a comer o tomar. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, y me despido con la última oración. Padre bendito, me dirijo ante tu divina presencia para agradecerte y suplicarte en este día. Agradecerte, Padre, los medios que tú pones para que se lleve a cabo el mensaje en esta hermosa tarde. Asimismo, agradecerte los medios que pones para que cada uno de tus hijos escuche tu mensaje. Asimismo, te agradezco, Padre, por este día en el cual tú nos has cuidado, nos has protegido, y asimismo has puesto los medios para que tengamos el alimento, el calzado, la vestimenta y el sustento diario. Ahora bien, suplicamos, Padre, que seas con tu hijo Jorge Pérez. Bendícelo, Padre, por este programa que tiene, pero asimismo suplicamos, Padre, por todos aquellos que escuchan tu mensaje. Bendícelos, cuídelos y protégelos. Y por aquellos, Padre, que tienen este problema de la arrogancia, suplicamos por cada uno de ellos para que entiendan y comprendan, Padre, que esa actitud que ellos tienen está mal ante tu divina presencia. Despídenos, Padre, en este día, y asimismo suplicamos que nos cuides, nos protejas, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Todo esto, Padre, te lo estamos agradeciendo y suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.